Buenos días, ingeniero. Voy a presentar la investigación documental sobre un sistema real elegido en un sistema estacionario y en un sistema transitorio que cumpla con la ley de balance de materia. El caso que hemos elegido es A Real Case Study of a Full-Scale Anaerobic Digestion Plant Powered by Olave Byproducts, que es un caso real de una planta de digestión anaeróbica a gran escala alimentada con subproductos de aceituna. Como se puede observar, el artículo pertenece a la revista Foods con un cuartil 1 donde nos indica todos los datos de flujos necesarios para así poder realizar un correcto análisis. La empresa seleccionada es Frantoio Aleatorio Domenico Case de Italia, que esta es una empresa que realiza la digestión anaeróbica a escala industrial, que son subproductos de la industria del aceite de oliva como el pequín y el perujo. Aquí realizan sistemas continuos y estacionarios con el objetivo de generar biogás y digestato. Nosotros como datos bases del paper tenemos flujos volumétricos de entrada y de salidas. Para ello es necesario tener sus densidades y así al tener las densidades en kilogramos metros cúbicos y flujo volumétrico de metros cúbicos hora, obtendríamos un flujo másico de kilogramos hora, que es lo que nosotros necesitamos, que son las unidades base del sistema internacional. Aquí es necesario transformar las unidades a flujo másico, ya que al tener un flujo volumétrico, esto a lo largo del proceso puede cambiar, se puede expandir o se puede reducir, lo cual nos puede alterar en el proceso y nos puede dar resultados erróneos. Como primer diagrama de flujo tenemos un diagrama de un proceso continuo y estacionario. Quiere decir que fluye de manera constante y al ser estacionario que sus variables no van a cambiar con el tiempo. Primero tiene un almacenamiento de subproductos de Libia, que posteriormente pasa a una mezcla en la bomba. Al digestor 1 y digestor 2 se encargan de separar. El colector del biogás genera biogás y el tanque del digestato. En el caso del tanque de digestato ya es su proceso final y el colector de biogás pasa a un proceso aparte en el cual ya se obtiene el biogás. Como flujo 1, en flujo másico tenemos 339,6 kg/h. Como flujo 2 y flujo 3, estos se mantienen constantes. El flujo 4 del digestor 1 es 307,4 kg/h y el flujo 5 281 kg/h. El flujo 5 al flujo 6 se mantienen constantes al pasar por el tanque de digestato y la salida. De ahí del digestor 1 nos sale un flujo que sería el flujo 7, que en este se divide entre digestor 1 y digestor 2, se divide 55-45. Donde tiene un 32 kg/h el digestor 1 flujo 7 y el flujo 8 equivale a 26,4 kg/h, así formándose el colector de biogás y pasando a un último proceso de 58,6 kg/h en nuestro sistema, y posterior a eso debe pasar a un proceso aparte para obtener ya el biogás. Ahora, para el balance integral y diferencial. Primero, el balance integral es el que se refiere a dos instantes de tiempo. En este caso, entrada igual a salida. El flujo de entrada, que es el flujo 1, igual al flujo 6 y flujo 9, que es del tanque de digestato y del colector del biogás, que ambos nos darían, se igualarían. En el balance diferencial, primero tenemos un flujo 9 que nos da igual al flujo 7 más el flujo 8, que se da en el digestor 1 y 2 y el colector de biogás. Posterior a eso tenemos el flujo 3 igual al flujo 4 más flujo 7, que es el digestor 1 más el 55% que se pasa al colector del biogás. Al igual que el flujo 4 nos da igual al flujo 5 más flujo 8, que es el flujo que va al tanque digestato y el 45% que se pasa al colector del biogás. Y como se mencionó al inicio, el flujo 1 me da igual al flujo 2 y el flujo 2 es igual al flujo 3. En el segundo caso nosotros tenemos un diagrama de flujo con una fuga. La fuga se da en el digestor 1 donde tenemos una fuga del 10%. Para calcular la fuga necesitamos el valor por el 10%, que en este caso es el valor del flujo 4 por el 10%, que estos deberíamos hacerle cambio de el
del flujo 5, ya que habría que restarle el 10% que cambió anteriormente y el flujo 5 es igual al flujo 6. En este caso el balance integral ya no sería el mismo, ya que este se analiza en un estado transitorio y al tener pérdida de masa se ajustan los nuevos valores. Como se mencionó anteriormente, el balance integral en este caso cambiaría, ya que se da en estado transitorio, que transitorio quiere decir que sus variables aún están en proceso de obtener estabilidad. Aquí nosotros tendríamos el flujo de entrada, nos daría igual al flujo de salida del digestato, al igual que el flujo de salida del biogás, más la fuga, que esta fuga es del 10%. Para el balance diferencial, nosotros tenemos un primer balance que nos habla del colector de biogás de flujo 9 igual a flujo 7 más flujo 8. Y un segundo balance en donde nos habla de la bomba hacia el flujo 4 y su porcentaje del 55% que se va para el colector del biogás más la suma del 10%, ya que este es el lugar en donde se sale la fuga. Para un flujo 4 igualmente, ya que la fuga al afectar al flujo 4 nos afectaría al flujo 5 y posteriormente. De ahí igual que en ambos dos procesos, del flujo 1 igual al flujo 2 y flujo 2 nos da igual a flujo 3. Aquí se mantienen constantes estos flujos. Y como último tenemos un diagrama de flujo con un bloqueo. En este caso se establece un bloqueo en el flujo 4, donde nos dice que toda la masa se comienza a acumular en el flujo 1 y posterior a eso, para el digestor 2, ya no tendría nada de masa, su masa sería igual a 0 al estar en un estado transitorio. Al tener un proceso con bloqueo de forma transitoria, el balance integral cambia, ya que tenemos un bloqueo y no tenemos salidas, por lo cual nos daría igual a 0. Flujo 1 igual a flujo 6 más flujo 9. Esto nos da una igualación de 0. Al tener un bloqueo diferencial, igual, al no tener nosotros salidas, entonces va a haber valores que se van a restar, ya que tenemos un bloqueo que nos permite impedir o seguir con el proceso. Para el primer flujo 9 permanece flujo 7 más flujo 8. De ahí tenemos la resta del flujo 3 menos del flujo 7 menos el flujo 4. Al igual que el flujo 4 menos el flujo 5 más el flujo 8, que estos son los que contienen después del bloqueo. Igual que flujo 5 menos flujo 6 nos da igual a 0, ya que hay un bloque, existe el bloqueo. Al igual que el flujo 7 más 8 se le resta el flujo 9 y los flujos antes del bloqueo permanecen. El flujo 1 igual al flujo 2 y flujo 2 igual a flujo 3. Hay que tener en cuenta que esto siempre se maneja en unidades de kilogramos horas. Para calcular el tiempo máximo en relación a la masa máxima, nosotros tenemos un dato base que es la capacidad del digestor en relación al volumen ocupado en la operación. Por ende, nosotros podríamos tener el volumen libre que existe. Y estos datos es necesario pasarles a flujo másico, por lo cual tendríamos un flujo másico de 41 por 10 a la 3 kilogramos. En relación a los datos sacados anteriormente, los balances, nosotros tenemos un tiempo máximo en el cual se basa en sus masas y en sus capacidades, que nos daría de 133 horas, que es un equivalente de 5 días. Aquí, como podemos observar, son las referencias, donde la primera nos hace relación a el artículo base, el paper en donde se sacó toda la información para realizarlo, y las dos siguientes nos hacen relación a papers en donde se sacaron valores de densidades. En conclusión, se comprobó que esto es un proceso continuo y estacionario, donde los balances y los diagramas de flujo nos permiten cuantificar fugas, bloqueos, entre otras, que esto podemos ver cómo puede pasar de un continuo estacionario a un proceso transitorio y así cuantificarlo a nivel profesional e industrial. Muchas gracias.